Y aquí seguimos en Córdoba, de cerca aquí en 7TV Córdoba, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Roberto José Jiménez Quero, que a muchos les sonará también, pues en su cuenta de Instagram lo pueden tener a mano, @RobertoJJ Quero. Buenas tardes y bienvenido. Encantado, el placer es mío de estar aquí y preparado para contaros algunas cosas. Pues nos vas a contar cositas porque tienes una conferencia en el horizonte muy cercano y bueno, explícanos un poco de qué va a ir la conferencia, dónde va a ser, cuándo, cómo. Exactamente, pues la conferencia próxima que va a tener lugar va a ser sobre Afganistán, sobre el país asiático. Después, sobre todo, de mi experiencia de viaje, que fue este verano pasado, tuve ese placer de poder visitar este país. Y será mañana, a las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca Viva del Andalus. Es el portón que está justo subiendo la cuesta del Bailío, ese portón donde se pone la Cruz de Mayo, que normalmente está cerrado pero que se abre algunas veces. Es una biblioteca centrada en temas árabes e islámicos y va a tener lugar ahí la conferencia mañana a las 7:30. Y están todos ustedes invitados. En la conferencia, bueno, es un episodio, por así decirlo, dentro de un ciclo de conferencias, podemos llamarlo, sobre Oriente Medio y sobre el mundo islámico y sobre el mundo árabe. La primera se hizo sobre Irak, la segunda fue una conferencia conjunta sobre Túnez y esta va a ser sobre Afganistán. Vamos a abordar muchísimos temas sobre el país. Lo primero va a ser la actualidad, que es lo que a la gente más le llama la atención, de, bueno, pues, cómo ha sido allí, si allí hay guerras, si allí hay problemas serios. En fin, no hay guerra, hablaremos sobre los problemas que hay, que son mucho más serios, yo creo, y más peligrosos que la guerra. Hablaremos sobre temas como la gastronomía, sobre la historia, sobre la identidad y las etnias del pueblo afgano. Yo creo que uno de los puntos que vamos a tratar y que a la gente más le va a sorprender es la diversidad étnica de Afganistán, porque estamos acostumbrados a un país en el que puede haber más o menos diversidad racial, pero de gente que viene de fuera. Sin embargo, en Afganistán la diversidad étnica es de gente de Afganistán que pertenece a diferentes tribus, a diferentes etnias, a diferentes tradiciones completamente distintas y muchas veces enfrentadas. Creo que va a ser una oportunidad buena de aprender algo sobre este país. Seguro que sí, y con esa indicación de la Cruz de Mayo, pues, casi Sí. enfrente, nadie se va a perder. Nadie se va a perder. Bueno, el título de la conferencia es Afganistán, Sí. donde mueren los imperios. ¿Por qué se ha elegido ese título? ¿Han muerto muchos imperios en esa zona del mundo? Sí, efectivamente. El título de estos ciclos de conferencias normalmente suele ser bimembre, porque la primera parte del título es el título, valga la redundancia, general del ciclo, que es imágenes o recuerdos e imágenes de Oriente, el país que toque, y un subtítulo que le aporto yo. El subtítulo de Donde mueren los imperios lo aporté yo, y efectivamente lo he puesto porque muchas veces se dice Afganistán, el cementerio de los imperios. No me gusta el tema de que sea un cementerio de imperios porque al fin y al cabo es mucho más que eso, pero sí quiero remarcar que es el lugar donde han muerto o han caído o donde han pasado la historia más imperios poderosos, porque realmente Afganistán es un enclave geoestratégico brutal en el que la conquista se hace casi imposible. Es un país absolutamente montañoso, con desiertos en el norte y en el sur, con una orografía muy complicada, con una orografía además que los habitantes la conocen perfectamente y juega a su favor. Por lo tanto, todos los imperios, por así decirlo, que han pasado por allí, han fracasado en la tarea de conquistar Afganistán. Empezando, si queremos, por los británicos en el siglo XIX y XX, o sea, hace poco tiempo históricamente, siguiendo con la Unión Soviética, que los invadió en el año 1979 y que fue un desastre absoluto. Lo llaman el Vietnam de la Unión Soviética porque fue un desastre para este país. Y bueno, después Estados Unidos entró allí y ha tenido que salir 20 años después con resultados dudosos. Los afganos... Yo he hablado con muchos afganos y dicen con mucho orgullo que ellos solamente pudieron ser conquistados por Alejandro Magno. Y es cierto, Alejandro Magno los conquistó y además no solo los conquistó, sino que se casó con una mujer afgana, que era Roxana. Él que había despreciado, entre comillas, y que había rehusado casarse con la crème de las mujeres macedonias y griegas, como debía ser, él que era un griego, se enamoró de una mujer sin ninguna importancia política prácticamente, perdida en el Afganistán actual, en la Bactria, hija de un jefe de tribu llamada Roxana, que en persa quiere decir la estrella más brillante, que decían que era la mujer más bella de Asia. Entonces, creo que remarcar ese punto de donde mueren los imperios es importante. Y eso era otro de los puntos que queremos tratar en esta entrevista, porque, y además ha mencionado usted, pues, imperio muy reciente, Unión Soviética, sí. Estados Unidos todavía está vigente, si se puede llamar imperio Estados Unidos, pues bueno, sigue vigente, y se han hecho muchísimas producciones sobre las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en
En Afganistán recuerdo un documental Restrepo, creo recordar que se llama, muy interesante, que comenta precisamente eso, la orografía del país, cómo juega a favor de la gente que vive allí a la hora de combatir contra un enemigo externo, vamos a decirlo así. ¿Cómo está la situación en Oriente Medio? ¿Cómo está la situación en Afganistán? ¿Puede caer ahí el imperio estadounidense, como ya ha comentado? Sí, de hecho, el imperio, entre comillas imperio, que quiero decir imperio porque es verdad que han pasado todos los imperios por allí, y bueno, es la potencia actual. Cayó en 2021, los americanos entraron allí en 2001, después de las Torres Gemelas, después de que los talibán, mejor dicho, se negaran a extraditar a Osama Bin Laden. En fin, después de esos problemas entraron allí los americanos y han estado hasta 2021. En 2021, contra todo pronóstico y con una avanzada rapidísima, los talibanes tomaron todo el país, se asentaron en Kabul y actualmente el gobierno es talibán. O sea que yo cuando crucé la frontera, que además lo hice de noche, ahora lo explicaré, y por un puente que cruza el río Oxo, que es la actual Amu Daria, andando, absolutamente solo, porque era, bueno, por vicisitudes de la vida acabé así, y así tuve que cruzar, lo que yo me encontré en el puesto fronterizo no era un funcionario, eran talibanes. Lo que yo me encontré en Kabul, en los checkpoints, eran talibanes. Lo que yo me encontraba por la calle para preguntarle una dirección de la calle, para preguntarle cualquier cosa, eran talibanes. O sea, el gobierno actualmente es talibán. ¿Cómo es la situación? Creo que es paradójica. Yo, desde luego, no voy a defender a los talibanes, ni mucho menos. Y de hecho he traído una cosa aquí que atestigua en contra suya mucho. Actualmente el pueblo afgano sufre mucho por culpa de los talibán, por culpa de su gobierno, pero al mismo tiempo han sido los garantes de la paz en Afganistán. Porque Afganistán era un país que llevaba 40 años en guerra, con periodos de más y menos intensidad, pero 40 años sin parar de conflictos bélicos. Y los talibán, cuando han tomado el poder, tienen una mano de hierro, son crueles, la igualdad obviamente no existe de ningún tipo, pero en cuanto a Afganistán han garantizado absolutamente la seguridad. Es la paz de los cementerios, como la llaman. Pero hay paz. O sea, yo iba andando en Afganistán de noche, de madrugada, solo. Yo he de decir que viajo solo, iba sin ningún tipo de escolta, ni de traductor, ni nada. Yo hablo bien el árabe, allí no se habla árabe, se habla persa, pero también manejo bien el persa. Y he de decir que nunca tuve ningún problema. Los talibanes además se ofrecen para ayudarte, porque lo que quieren dar es una buena imagen de su país y quedar como un buen gobierno, pero realmente lo que se esconde detrás es muy triste. Por ejemplo, sin ir más lejos, las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden salir solas de casa sin la compañía de un varón. Y creo que lo más sangrante es precisamente el estudio, que hasta los 12 años puedan estudiar y a partir de los 12 le esté completamente vetado. Entonces, cualquier persona que maneje más o menos bien el persa, el árabe puede defenderse también y que se adapte a sus costumbres y que vaya vestido como yo fui, como un afgano, no tiene por qué tener ningún inconveniente. La verdad es que se nota que ha viajado mucho por esa zona y no sé si cuando entró en el país o en la zona de Oriente Medio, Oriente Próximo, ¿hubo algún prejuicio, algún estereotipo que se les desmontó? Y si usted podría desmontarlo aquí ahora y a la gente que no haya tenido el placer de estar por allí, pues desmontarle eso, algún mito, algún estereotipo, alguna forma de verle a esos países que esté un poco secada por la distancia, claro. Sí, sí. Yo creo que es normal que existan estereotipos porque existen de nosotros hacia ellos e igual de ellos hacia nosotros. Los estereotipos que existen aquí, pues primero es la guerra, pasaba igual con Irak. Obviamente la situación de Irak y Afganistán es muy diferente, pero pasaba lo mismo. Has sido un país en guerra, vas a morir, va a caerte una bomba, te va a atacar un terrorista. Bueno, me puede atacar un terrorista aquí perfectamente, o en Viena, o en París, o en Londres. Sin embargo, allí no tuve ningún tipo de problema. Es verdad que juega a mi favor el que yo sea extranjero y que los talibanes estén ahora mismo en una política de agradar a los extranjeros para crear una buena imagen, eso juega a mi favor, lo cual no lo justifica en absoluto. Pero yo creo que el prejuicio que a uno se le cae cuando viaja en general fuera de Europa es que la gente suele perseguir los mismos objetivos en la vida. Es verdad que las ideas son muy diferentes, las filosofías son muy diferentes y algunas para mí son absolutamente dañinas y destructivas para el ser humano, pero la profundidad de los deseos de los hombres en general son muy parecidas. Es alcanzar la felicidad, es dar de comer a su familia, es ver progresar y prosperar a su país, y los medios ya son discutibles, cómo llegamos a aquello. Pero bueno, es bastante fácil entenderse con cualquier persona en el mundo. Y ha comentado eso, me parece muy interesante, el hecho de querer agradar a la gente que viene de fuera, igual que quizá pasaba en España en los años 60, un aperturismo de un régimen más autárquico, ¿verdad? ¿Cree usted que está Afganistán en ese periodo, pues eso, para darse un poquito de publicidad a la gente que viene de fuera, el turismo, no sé cuánto turismo tendrá el país, pero bueno, tiene, y si
quiere un poquito abrirse y eso, limpiarse un poquito de cara a la gente de fuera. Totalmente, sí. Yo diría que el proceso en el que está Afganistán ahora mismo, del 2021, que los talibán tomaron el poder, es blanquear su imagen. Los talibán, quiero remarcarlo aquí públicamente en la televisión, los talibán son responsables de crímenes de guerra horrendos. Los talibán, en los descansos de los partidos de fútbol, ellos tuvieron dos gobiernos, el actual y uno que tuvieron entre el 96 y el 2001. En ese gobierno, que se ha llamado el gobierno o el régimen del terror, en los descansos de los partidos de fútbol sacaban a condenados al campo y los ajusticiaban públicamente. Lapidaban a las mujeres infieles, cortaban el cuello de los asesinos, cortaban las manos de los ladrones y eso lo hacían públicamente. Eso ya no lo hacen porque siguen una política de blanqueamiento. De nosotros hemos evolucionado, nos hemos dado cuenta de que no podemos ser tan brutos. En el fondo los ideales son los mismos, lo que pasa es que diría que antes eran como un oso que por donde va pasando va destrozando, mordiendo y acabando con todo, y actualmente son más como una serpiente. Se le ve menos, hace menos daño, pero es igual de asesina y igual de dañina. Entonces, con eso quiero decir que los talibán tienen ese propósito de agradar. A mí no me van a atacar porque juega en contra de ese papel de agradar, y agradan hasta el punto de que te van a llevar en su coche si necesitas un hotel, si necesitas cenar, te van a llevar a cenar si no has comido o si no has cenado, te van a solucionar todos los problemas que tengas de cambio de dinero, de problemas de idioma. Yo tenía un salvoconducto que es obligatorio en Afganistán para moverte por el país, y tenía el teléfono de un oficial que hay en un puesto fronterizo, en la frontera entre Tayikistán y Afganistán, en Sherhan Bandar. Y si yo tenía algún problema con algún mujahidin, con algún talibán, me decía, llámame y yo lo soluciono. O sea que están en un momento de ser muy serviciales, pero claro, lo que se esconde detrás es tremendo. Es tremendo. Historias como las de Zarmina o historias como la de Farhunda, mujeres que han sido ejecutadas en el descanso de un partido de fútbol, o que han sido linchadas por la gente tras ser acusadas falsamente, por ejemplo, de quemar el Corán. Es decir, estamos en un país cuando estamos allí que realmente es muy duro. Y la conferencia va a ser dura y va a haber imágenes, obviamente no he quitado lo más fuerte, pero va a ser duro porque no deja de ser una herida abierta en el mundo. Y además lo bueno, tratar a tu público como personas adultas, informando evidentemente de que puede herir alguna sensibilidad, puede ser un contenido quizá un poco fuerte, pero hay que tratar a la gente como adulto y explicarle las cosas desde todos los puntos de vista posibles. Y yendo a otro punto de vista sobre este tema, ¿qué futuro crees que le espera a estos países o a Afganistán en concreto? Yo creo que el futuro de Afganistán es incierto y creo que es imposible de predecir porque nunca se ha podido predecir el futuro de ese país. De hecho, creo que una de las cosas que más juegan en contra de considerarlo incluso como país es la diversidad étnica, porque tenemos pastunes, tenemos tayikos, azaras, tenemos turcomanos, baluchis, uzbecos, tenemos una diversidad étnica, podría compararse a lo que en España todo el mundo comprende lo que es la etnia gitana y la etnia no gitana, pero no solamente tenemos dos etnias y una minoritaria, sino que tenemos muchísimas etnias de porcentajes más o menos iguales y que además algunas entre ellas se odian. Por lo tanto, la configuración de un país con una sociedad así es muy difícil, porque si yo soy tayiko, yo no le voy a hacer caso al ministro que es pastún, aunque sea el ministro y esté encima de mí. O si yo estoy en el ejército, yo no le voy a hacer caso al general porque sea un pastún si yo soy una azara. Yo quiero que me mande uno de mi tribu. Yo no creo en jerarquía, yo creo en jerarquías dentro de la tribu. Entonces un país así es muy difícil de controlar. Lo que ha pasado ahora mismo es que los pastún, o sea los talibán, que son de mayoría pastún, están dominando a todas las demás etnias. No todos los pastunes son talibanes, obviamente, pero creo que el único futuro, tristemente, de Afganistán es ese. Es que una etnia más fuerte domine las demás, porque si no aquello, no hay quien lo gobierne. Algo similar a lo que ocurrió en Libia, ¿no? Exactamente. Con Bashar al-Assad, ¿puede ser? Con Gaddafi. Con Gaddafi, Sí, perdón, sí. evidentemente, él era de una etnia minoritaria que consiguió poder y al final pues, consiguió hacerse fuerte en el país. Y bueno, Roberto, queremos pedirte tres cosas. Uno, si te atreves a decir algo en persa. Sí. Aquí delante de la cámara, algo amable, algo que tú te hayas salvado un poquito, como se suele decir, la vida allí en Afganistán. Luego que explica y enseña lo que has traído aquí a cámara. Y bueno, ya por último, que recordemos de nuevo pues dónde, cuándo y cómo va a ser esa conferencia. Así que elige el orden que tú quieras y tú ya la cámara. Perfecto. Bueno, es decir que el persa no lo empecé hace mucho, mi fuerte es el árabe, pero bueno, puedo decir en persa algo sin problema. No me man Roberto az, man spanyai hastam, va man injo hastam dar televisión, va heli holam. Algo muy simple, he dicho simplemente que me llamo Roberto, que estoy en televisión, que estoy muy feliz de estar aquí en esta ocasión y que bueno, soy español y he venido aquí pues
para hablar de la conferencia. Eso último no lo he dicho, pero bueno. Genial. Segundamente, me gustaría enseñar esto. Allí, creo que es, ¿verdad? Sí. Esta pintura la compré en Afganistán. De hecho, es un leño cortado de Afganistán, de la ciudad de Bamiyan. Es una ciudad de la que no he hablado, pero hay tanto de lo que hablar en Afganistán. Una ciudad en la que había dos budas tremendos de 55, creo, y el otro de 35 metros, que fueron dinamitados por los talibanes. Budas que tenían 1500 años y eran del arte de Gándara, es decir, una joya que se dinamitó en 2001. En esa misma ciudad yo compré esta pintura. Esta pintura está hecha por una niña, está hecha por una chica, y retrata muy bien la tristeza de lo que hoy en día es Afganistán para las mujeres. Vemos una niña vestida con una ropa tradicional islámica o incluso afgana, una niña pequeña porque tiene una mochila, está preparada para ir al colegio, y vive en un lugar absolutamente oscuro, con la hierba yerma y todo seco. Y está llorando porque más allá de ella, más allá de donde ella está, hay una puerta. Y tras la puerta hay luz, y hay color, y hay esperanza. Pero la puerta está absolutamente impedido el paso por un cerrojo y por un candado de dimensiones tremendas. Esto lo dibujó una niña porque actualmente quiero remarcar que en Afganistán está prohibida la enseñanza y el aprendizaje de las mujeres. Esta chica me dijo, la que pintó esto no, pero la que lo vendía, me dijo, yo iba a clases de dibujo, pero cuando ganaron, entre comillas, los talibán, yo ya no pude seguir. Dice, apenas dibujé algunas cositas. Dice, esto no lo he dibujado yo, esto lo ha dibujado otra chica, pero yo apenas dibujé unas cositas, no dibujo muy bien. Y me enseñó unos dibujos que eran fotografías, eran perfectos, de un realismo absoluto. Muy triste, es muy triste la situación de las mujeres ahí, de todos en general, pero especialmente de las mujeres y de las minorías, como los hazaras, por ejemplo, una etnia que por ser chií, por tener una rama diferente del Islam y por sus rasgos faciales provenientes del mundo mongol, pues han sido masacrados. Afganistán, y con eso acabo, y diré lo de la conferencia después, pero con eso acabo sobre Afganistán, es una herida abierta en el mundo, sangrante, porque hay muchas heridas y muchas cicatrices, yo creo, en el planeta, pero es una herida que actualmente sigue sangrando y que, si Dios quiere, algún día cerrará, pero no sé cómo será, porque ya digo que es algo incierto. En cuanto a la conferencia, simplemente recordar que será mañana, de Dios mediante, a las 7:30 de la tarde, en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, que es el portón que está subiendo la cuesta del Bailío, donde se pone la Cruz de Mayo. Será a las 7:30 de la tarde y, bueno, se abordará todo el tema relativo a Afganistán. Hablaremos incluso de la gastronomía, o sea que están todos invitados y les espero allí. Pues, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en 7TV, y nosotros continuamos el programa. Invitamos a todo el mundo a asistir a esta conferencia tan interesante sobre Afganistán, si se quieren enterar de la actualidad del país y de cómo se vive allí, y, como ya hemos dicho aquí, desmontar algún que otro prejuicio o estereotipo. Y nosotros pues también le invitamos a continuar aquí con nosotros en Córdoba de Cerca, donde les traemos ahora pues más información sobre nuestra provincia y sobre nuestra ciudad.